La electricidad es una de las formas de energía más importantes hoy en día por sus aplicaciones en la vida diaria. Existen dos tipos de fuentes de electricidad que se utilizan para conectar los dispositivos electrónicos que usamos. Estas se conocen como AC y DC. En este video vamos a ver cómo funcionan estos dos tipos de fuentes, pero para poder comprenderlas mejor, primero vamos a conocer qué es una corriente eléctrica. Todo lo que nos rodea está formado por átomos y los átomos están compuestos por un núcleo y unas órbitas. En el núcleo existen unas partículas llamadas protones y neutrones, y en las órbitas hay unas partículas llamadas electrones. Los protones y los electrones tienen una fuerza que hace que se atraigan entre sí. Esta fuerza es la que se conoce como carga eléctrica, y en el caso del protón la carga eléctrica es positiva y en el caso del electrón la carga eléctrica es negativa. En los átomos de ciertos materiales como el cobre, algunos electrones están débilmente unidos al átomo y pueden desprenderse fácilmente y saltar a otro átomo. Este fenómeno es el que se conoce como corriente eléctrica. O sea, corriente eléctrica es el movimiento de electrones en un material. Ahora que ya conocemos qué es corriente eléctrica, vamos a ver la primera fuente de corriente eléctrica. La corriente continua, o CC por su abreviatura, también conocida como corriente directa o DC por su abreviatura, se caracteriza porque los electrones siempre fluyen en una sola dirección. Un ejemplo de estas fuentes de corriente son las baterías, que mantienen un voltaje constante, y aunque este voltaje se empiece a caer, la dirección de la corriente siempre va a ser en el mismo sentido, del terminal positivo al terminal negativo. La dirección de la corriente en un circuito electrónico con batería nos indica la polaridad, y si invertimos la polaridad, invertimos la dirección de la corriente. Esto quiere decir que la polaridad en un circuito electrónico nos define la dirección de la corriente. En los dispositivos electrónicos que funcionan con corriente continua se muestra el símbolo de esta, el cual es una línea continua acompañada de una línea punteada. Además, los terminales positivo y negativo se identifican con los colores rojo y negro. La gran mayoría de los dispositivos electrónicos funcionan con corriente continua, la cual es suministrada por baterías, como en el caso de un control remoto. Pero existen casos donde no se pueden usar baterías por temas de autonomía, como en el caso de un televisor, el cual tiene una fuente de energía que obtiene la corriente continua a partir de la corriente alterna. La corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, está cambiando su valor y su dirección continuamente. Esto quiere decir que los electrones primero circulan en una dirección y luego circulan en la dirección contraria. El cambio de valor y de dirección de la corriente alterna se asemeja a la forma de una onda sinoidal. Esto es así porque es la forma con la que se consigue una transmisión más eficiente de energía. La forma de onda sinoidal se repite en una corriente alterna varias veces por segundo. A esto es a lo que se le conoce como frecuencia. Así, una corriente alterna de 60 Hz quiere decir que la onda se repite 60 veces en un segundo. En América, a excepción de países como Chile y Argentina, la frecuencia de la corriente alterna es de 60 Hz. Y en Europa, la frecuencia de la corriente alterna es de 50 Hz. En los dispositivos que funcionan con corriente alterna se muestra su símbolo, que es una onda sinoidal. Actualmente, la corriente que llega a nuestras casas es corriente alterna porque es más económica de producir y de transportar que la corriente continua. Esta corriente alterna la encontramos en los tomacorrientes de nuestras casas. La corriente alterna se produce en centrales eléctricas con generadores que son impulsados por agua o vapor, y luego se transporta hasta nuestras casas, elevándola con transformadores a cientos de miles de voltios para evitar pérdidas de potencia. Una vez está cerca a nuestras casas, se reduce a un nivel más seguro para poder usarla. Como la corriente alterna fluye en los dos sentidos, no tiene una polaridad definida. Por lo tanto, los dispositivos que funcionan con este tipo de corriente no tienen problema en qué sentido se conecte, a diferencia de los dispositivos que funcionan con corriente continua, donde se debe tener precaución de conectar los terminales positivo y negativo correctamente.
El avance de la electrónica ha hecho posible que se pueda convertir la corriente alterna en corriente continua. Un ejemplo de esto son los adaptadores de los portátiles que a la entrada se conectan a una toma de corriente alterna y a la salida proporcionan una corriente continua. La corriente continua también se puede convertir en corriente alterna, como lo hacen los inversores que se usan en los carros para convertir la corriente continua de la batería en una corriente alterna para conectar un televisor, por ejemplo. El instrumento para medir estos dos tipos de corriente, AC y DC, es el multímetro, el cual veremos en un próximo video. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita.